Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana y voy a ser su maestra de intermedios por este mes de julio. Estoy muy contenta que vamos a estar juntos aprendiendo más de la palabra. La lección de esta semana se encuentra en la unidad 1, las epístolas generales, y es la lección 5b que lleva por título Perseverar con fuerza. Para poder entender la lección necesitamos entender qué significa perseverar. Si buscamos la definición en el internet, nos da un sinnúmero de sinónimos. Menciona la palabra perdurar, mantenerse, continuar, seguir, permanecer, etc. Y es que la palabra perseverar abarca todas estas cosas. Según la Biblia, perseverar es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o el cumplimiento de un deber. Jesús nos enseñó la importancia de perseverar para alcanzar la salvación en Mateo 24, versículo 13, cuando dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere, el que se mantenga que firme. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando nos dice que nos mantengamos firmes? ¿Firmes en qué y para qué? Firmes en Jesús y en su palabra y mandamientos. ¿Para qué? Para poder levantarnos por Cristo y contra la adversidad. Para poder mantenernos firmes, debemos ¿qué? Debemos fortalecer nuestra fe en Jesús. Esta lección está basada en la epístola de Judas, la cual es la última de las cartas generales del Nuevo Testamento. Cuenta con tan solo un capítulo compuesto por 25 versículos, es bastante corto. Judas es el autor de esta carta. Ahora bien, quiero aclarar que este Judas no era el discípulo Judas Iscariote que traicionó a Jesús y lo entregó con un beso, no. Mateo 13:55 menciona a Judas, el autor, como uno de los hermanos de Jesús, junto con Jacobo, José y Simón, todos medios hermanos de Jesús. La versión Dios habla hoy se refiere a Jacobo como Santiago, pero son la misma persona. Santiago y Jacobo, la misma persona. Tanto Judas como sus hermanos no creían en Jesús. Cuando veían o escuchaban a Jesús predicar, pensaban: está loco, lo perdimos, ¿qué le pasa? No sé, no lo conocemos. Pensaban que estaba loco y equivocado. Imagínense la tristeza de Jesús al no ser apoyado por algunos de sus miembros de su familia. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo con algún familiar o algún amigo que nos critican y se burlan de nosotros porque somos cristianos, porque somos seguidores de Jesús? ¿Verdad? Con todo eso, Jesús se mantuvo enfocado y supo seguir la voluntad del Padre. O sea, se mantuvo firme. Lo mismo que nos están enseñando que hagamos nosotros. Qué mejor ejemplo que el de Jesús, ¿verdad? Y no fue hasta después de la resurrección de Jesús que Judas se convirtió en creyente. El poder del Evangelio destruyó su incredulidad y el que rechazaba la fe de su hermano ahora le reconocía como Señor de su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Veamos por qué Judas escribe esta carta y hacia quién va dirigida. Pues él la escribió para un grupo de personas en una región que estaba llena de falsos maestros. Hace unas semanas su maestro José Ruiz les habló a fondo acerca de estos falsos maestros, ¿verdad que sí? Pues Judas vivió en un tiempo donde el cristianismo estaba siendo atacado severamente y en donde comenzaron a surgir los apóstatas. Los apóstatas son personas que, aunque fueron criadas bajo el Evangelio, siguen doctrinas que se apartan de lo que dice la Biblia. Son personas que han abandonado su fe y que interpretan erróneamente la doctrina cristiana. En otras palabras, son falsos maestros enseñando falsas doctrinas. Al mensaje de los falsos creyentes o falsos maestros se les podría llamar liberalismo en la actualidad, liberalismo social. Y entre las cosas que enseña está la mentira de que todo lo que la gente quiere hacer está bien porque Dios los perdona de todas maneras. Y nosotros sabemos muy bien que eso no trabaja así. Liberalismo social en estos tiempos también
propone que la legalización de las drogas, un sinnúmero de cosas que para nosotros los creyentes pues están erróneas, no son correctas, ¿verdad? Judas, cuando era incrédulo, de ser incrédulo, pasó a ser un defensor de la fe y llamó a la iglesia a pelear por la verdad en medio de una lucha espiritual intensa, como lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad que sí? Ahora que ya les di un poco de información acerca del autor de esta epístola, vamos a ver el contenido de la misma y a estudiarlo muy brevemente. La lectura bíblica pues se encuentra precisamente en esta epístola de Judas y, como bien dije, consta de solamente 25 versículos. En esta carta, Judas no tan solo advierte sobre el peligro de ser engañados por falsos maestros, sino que nos enseña cómo resistir esos ataques. También menciona a varias personas del Antiguo Testamento que trataron de engañar y hacer daño y quienes fueron castigados por la ira de Dios. Recuerden que esta epístola y esta carta fue escrita en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Judas se va a referir a historias del Antiguo Testamento para darnos unos ejemplos. O sea, que Judas sabía de lo que estaba hablando y conocía la palabra muy bien. También Judas nos enseña el por qué los creyentes verdaderos debemos permanecer fieles y vivir en justicia. O sea, que Judas se va a convertir en este momento como nuestro cheerleader, el entrenador. Y ahorita vamos a ver por qué yo digo esto. El versículo clave de esta lección es el 20 y el 21. Y dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Esta versión que leí fue la Dios habla hoy, porque contiene un vocabulario más simple y más fácil de entender. Aquí Judas está denunciando la conducta de estas personas malas quienes niegan a Dios, ¿verdad? En estos primeros versículos que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 1, que se trata simplemente del saludo de Judas en esta carta. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, saluda a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. Luego, el versículo 3 al 4 que voy a leer ahora es donde él está denunciando la conducta de algunas personas, ¿verdad? Dice: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Ahora veamos cómo Judas anuncia el castigo divino en los versículos del 5 al 11. La cosa se pone mejor cada vez. Él enumera 6 malos ejemplos de historias fascinantes del Antiguo Testamento. Las que mencioné ahorita, las vamos a discutir brevemente cada una, pero les voy a dar la referencia bíblica donde se encuentran estas historias para que luego de la clase las puedan buscar y leerlas si gustan. Yo les exhorto a que lo hagan. Dice, y este es el versículo 5: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Él se está refiriendo a los israelitas que Moisés sacó de la esclavitud en Egipto y tenían miedo de invadir a Canaán, y murmuraron y se quejaron que deseaban regresar a Egipto. Y Dios hizo que permanecieran en el desierto durante 40 largos años, hasta que toda la generación de más de edad murió. Y esta historia la pueden leer en Números 14, versículos del 1 al 4 y versículos 26 al 30. El versículo 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su debido puesto,
sino que dejaron su propio hogar, Dios les retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Satanás fue un ángel llamado Lucifer. Lucifer se levantó en orgullo y se rebeló contra Dios, llevándose una tercera parte de otros ángeles con él. Todos ellos fueron echados del cielo y serán castigados para siempre. Esta historia está en Isaías 14 del 12 al 15 y en 2 de Pedro del 2 al 4. Versículo 7. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de personas sexualmente inmorales. Lo dice en Génesis 19. Personas soberbias y sin preocupación por los pobres. En Ezequiel 16, del 49 al 50, también habla de eso. Dios los destruyó por una lluvia de fuego desde el cielo. Luego habla en el versículo 8, dice, a pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo, que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan más de las cosas que no conocen, y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Luego, en el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. ¿Quién era Caín en la Biblia? Pues Caín fue el hijo mayor de Adán y Eva. Estaba celoso de su hermano, que se llamaba Abel, por lo que lo mató. Dios hizo difícil que Caín trabajara la agricultura y lo obligó a vagar como un nómada toda su vida, como castigo por haber matado a su hermano. Esta historia está en Génesis 4, del 8 al 12. Luego en el mismo versículo 11 menciona, por ganar dinero se han desviado como Balaam. Balaam era un profeta que contrató el rey de Moab para pronunciar una maldición sobre los israelitas. Perdón. Dios no permitió que Balaam los maldijera. Poco después los hijos de Israel mismos mataron a Balaam. Esto se encuentra en Números capítulo 22. En el mismo versículo 11 menciona a Coré, que murió por su rebeldía. Coré formaba parte del grupo que Moisés sacó de la esclavitud en Egipto, que querían regresar a Canaán. En el desierto, Coré llevó 250 hombres a desafiar la autoridad dada por Dios a Moisés. Se rebeló. Dios hizo que el suelo se abriera y se tragase a Coré y a los otros hombres y sus familias. Esto lo pueden buscar en Números, capítulo 16, versículo del 1 al 3 y del 25 al 33. Como vemos, Judas conocía muy a fondo la palabra, como yo mencioné, pues mencionó todas estas historias del Antiguo Testamento. Al usar estos ejemplos, Judas estaba haciendo uso del material y la información que tenía disponible y lo que conocía para llamar la atención de ese público, del cual al menos algunos debieron haber estado familiarizados con esas historias, debieron haberlas conocido. Siempre hemos escuchado hablar de nuestro Dios como un Dios misericordioso y amoroso, ¿verdad? Pero al escuchar estas historias donde Él les dio un castigo tan fuerte, nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Un Dios tan amoroso. Y es bien sencillo, o sea, la Biblia nos da ejemplos de cosas que debemos hacer y también de las que no debemos hacer. También nosotros podemos recibir un fuerte castigo, y es la realidad, incluso el infierno si nos convertimos en desobedientes, ¿verdad que sí? Porque ya conocemos la palabra, ya no tenemos excusas para ser desobedientes. Continuamos con la lectura de la epístola de Judas y los versículos que vamos a leer a continuación pintan algunos cuadros tristes. O sea, de unas historias, ahora Judas va a utilizar unas escenas para hacernos entender ciertas cosas y vamos a ver de qué se trata. Versículos 12 en adelante. Dice, son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran.
en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Y aquí comienzan las escenas. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Pastores que cuidan solamente de sí mismos. Un pastor que permite que sus ovejas mueran de hambre en un lugar seco, sin pasto para las ovejas, mientras él come en abundancia enfrente de ellas. Pues más o menos eso es lo que él quiso expresar. También cuando habla también dice, son nubes sin agua llevadas por el viento. Imagínense en unas nubes sobre el desierto seco y que traen la esperanza de una lluvia que nunca llega, y el viento se lleva las nubes y nunca llegó el agua a su paso. Unas escenas muy, muy tristes y perturbadoras, ¿verdad? Luego de las nubes seguimos aquí en árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Árboles que parecen prometer alimento a una familia con hambre y no dan fruto, o sea, no alimentan a esta familia. Luego en el versículo 13, son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Olas violentas del mar que rompen en el océano ahogando a cualquiera en su camino. Eso es lo que representan las olas violentas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Estrellas cuyas posiciones en el cielo no son de confiar, sino que en lugar de ser precisas hacen que la gente se pierda. ¿A quiénes se refiere Judas con estas escenas? Obviamente a los falsos maestros, ¿verdad que sí? ¿Por qué creen ustedes que Judas pintó estos cuadros con palabras? Pues porque, como dije anteriormente, quería llamar la atención de sus lectores. Quería alertarlos de la presencia de personas destructivas. Y la realidad es que existen personas así de destructivas en estos tiempos, ¿verdad? Aún en algunas iglesias, lamentablemente. Debemos tener mucho cuidado porque un mensaje falso nos puede llevar por un mal camino. Su maestro José también les habló sobre cómo detectar a esos falsos maestros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, a través del discernimiento, nos da la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de ¿qué? Pues de la palabra, ¿verdad? El versículo 14 dice, también Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente, vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles, a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Judas menciona a Enoc, quien era bisabuelo de Noé y era un hombre de Dios. Ahora en los próximos versículos, 17 al 22, Judas hace una exhortación a la fidelidad. O sea, ya vimos cómo él denuncia la conducta de algunos, la conducta errónea de algunos, anuncia las consecuencias del castigo divino y ahora nos exhorta a la fidelidad. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Recordemos que, como mencioné al principio de la lección, Judas era incrédulo y en ocasiones se burlaba de su hermano Jesús. Quizás en algún momento hemos sido incrédulos nosotros mismos y burlones, como Judas, o quizás otros se hayan burlado de nosotros, ¿verdad? El versículo 20 dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe.
Oren guiados por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Y yo te exhorto a que valores la gracia de Dios, quien por medio del Evangelio ha abierto tus ojos a la necesidad de salvación y te ha hecho su siervo. Sírvele con entrega y compasión. El versículo 22 dice: tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Puede que alguien haya cuestionado tu fe o que haya sido rechazado por alguien cercano que debería apoyarte en lugar de rechazarte. Y yo te digo que seas paciente, que los ames, que ores por ellos y les muestres el Evangelio. Debes orar, confiar y esperar. Recuerda que el Evangelio es poderoso para transformar aún los corazones más duros. Hay personas que conocemos que probablemente decimos, yo creo que esta persona nunca va a transformar su corazón, o esta persona nunca va a aceptar al Señor como su Salvador. Y miren, no pierdan la fe, ore por esa persona, como le dije, ore, confíen y esperen, y usted se va a sorprender de lo que el Señor puede hacer. Finalmente, en los versículos 24 y 25, Judas hace una alabanza final a Dios y dice: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. De cierta manera, todos los cristianos hemos sido como Judas, llenos de incredulidad. Pero por gracia, hoy somos un Judas distinto, llenos de pasión por Cristo, por extender el Evangelio y dar la dura batalla por la fe. Por último, voy a leerles la historia de Ashley. Espero que su historia les ayude a entender mejor cómo Dios nos usa y nos cuida aún en medio de las situaciones difíciles cuando somos honestos con nuestra vida espiritual. Vamos a buscar por aquí la historia de ella. Y aquí está. Se encuentra en el libro del alumno, si lo tienen. Si no, pues yo tengo aquí saqué una foto para que me puedan seguir en la lectura. Y esta muchacha se llama Ashley y es una camarera de 26 años de edad. Entró al estacionamiento del complejo de departamentos donde vive y notó un carro, una camioneta desconocida que la seguía. Debido a lo tarde que era, Ashley decidió apresurarse y salir de su coche para dirigirse a su departamento, cuando escuchó que la puerta de la camioneta se cerraba. Ella siguió caminando cuando se vio obligada a entrar a la fuerza a su hogar, ya que un desconocido le estaba amenazando con un arma. El desconocido era Brian Nichols, un criminal fugitivo que había matado a 4 personas en menos de 24 horas. Imagínese usted. Qué momento tan difícil para ella encontrarse con ese hombre. Los noticieros se apresuraron a difundir la noticia de última hora con respecto a Nichols. Se puso en marcha una intensa búsqueda y los ciudadanos de esa comunidad estaban alertados de la presencia de este sospechoso. La vida de Ashley, una madre soltera, cambiaría para siempre durante esta experiencia como rehén. Ashley se había mudado a ese apartamento hace 2 días y quería empezar una vida nueva, ya que desde muy joven había vivido muchas tragedias en su vida y ahora se enfrentaba una vez más a otro desafío. Hace 4 años atrás, Ashley, una joven esposa y madre, estuvo junto a su esposo mientras un malhechor le apuñaló y le asesinó. Ella, ahora como madre soltera, trabajaba en 2 lugares para poder estudiar y llegar a ser una asistente médico. La viuda de Smith no era perfecta,
pero estaba leyendo su Biblia y se estaba recuperando de la influencia a la adicción de la metanfetamina de cristal, la crystal meth. Sin embargo, en el momento del ataque, Ashley se dio cuenta que su vida aún estaba fuera de control. En ese momento entregó esa situación a Dios. Para Ashley, las drogas y la vida despreocupada ya no parecía tan atractiva y la sed por Dios comenzó a crecer en su corazón. Nichols subyugó a su joven rehén y la ató con un cable de extensión y cinta adhesiva. Smith sintió el peso de su situación y decidió utilizar la única arma que tenía, la honestidad. Smith lentamente relató su historia, habló de su pequeña hija, que ya había perdido a uno de sus padres. Habló de su vida como madre soltera y trabajadora, y entonces comenzó a contarle a Nichols de su nueva esperanza en Cristo. A medida que su historia se desarrollaba, Nichols comenzó a confiar en su rehén y finalmente desató las cuerdas y retiró la cinta adhesiva que la mantenía sujeta. Nichols permitió que Ashley continuara con su historia e incluso comenzó a participar del diálogo. Increíble. Finalmente, Nichols dejó ir a su rehén y se entregó a la policía. El calvario de Ashley duró 7 horas, pero cambió 2 vidas para siempre. Vuelve a mencionar el versículo clave y te exhorta a que memorices estos versículos. Dice que Ashley no tenía todas las respuestas, pero ella estaba dispuesta a ser honesta con su vida espiritual y su vida emocional. Lo que nos dice Judas que hagamos, ¿verdad? A veces es fácil pensar que Dios no nos puede usar porque somos imperfectos. Sin embargo, Dios no quiere una cierta madurez cristiana antes de que Él pueda usarnos. Él usa a las personas donde se encuentran y como Él quiera, ¿verdad? Ashley conocía a su enemigo, ya que en muchos aspectos ella era como él. Ella también luchó con demonios interiores que tenían sujeta su vida. Sin embargo, a diferencia de su enemigo, ella comprendió que no estaba atada a sus errores. Tú puedes sentir que tienes un camino largo por recorrer con Dios, pero recuerda que la vida cristiana es un viaje y que crece a medida que continúas en tu andar. Si estás dispuesto, Dios tomará lo que tienes y lo usará para su gloria, si solo te rindes a Él. Y en esta foto que yo tomé de la última página de esta lectura, hay unas preguntas y se llama reacción, está en la mano derecha, y te invito a que contestes esas preguntas y seas lo más sincero posible. No me tienes que dar la respuesta, esto es para ti, pero te va a ayudar bastante en la manera en que para que tú puedas lograr perseverar en el Señor, ¿verdad? Y sobrepasar esos obstáculos. También te exhorto a que ores para que Dios te ayude a perseverar con fuerza. Pídele al Señor con todo tu corazón que te ayude a vencer esos obstáculos, a cómo, ¿verdad? Enfrentar a esas personas que quieran engañarte o tratar de convencerte de lo contrario a lo que tú crees, ¿verdad? Con falsas doctrinas. Y yo voy a estar orando por ti también. Y yo te espero el próximo domingo, donde comenzaremos una nueva unidad que lleva por título La batalla de los sentimientos. Va a estar bien interesante, no te lo puedes perder. Dios te bendiga y te envío un abrazo bien grande. Hasta el domingo que viene.